José Antonio, Pablo, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. ¿Animados? Bien, gracias a Dios. A tener otra tertulia aquí interesante en torno al mensaje de los tres ángeles, que la verdad es que cuanto más estudia, más te fascina, ¿no? La verdad es que yo supongo que a vosotros os ha pasado igual. En los capítulos anteriores hemos disfrutado muchísimo, con lo cual hoy seguro que también disfrutamos de lo lindo. Sí, sí. Pues vamos a empezar con una oración, si os parece. José Antonio, ¿quieres tú Muy bien. acompañarnos? Eterno Dios y Padre que moras en el cielo, Señor, al iniciar el comentario o comentarios de esta lección, queremos pedir tu presencia, tu dirección y la asistencia de tu Santo Espíritu. Que cuanto expresemos sea para honra y gloria tuya, para edificación nuestra. Señor, para el bien de tu obra. En tus manos pues nos ponemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Bien, voy a empezar con un texto en Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Y es interesante que Pablo aquí emplea el término antitipo. Dice antitipo del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La pregunta es, ¿desde dónde tenemos que comprender este juicio anunciado por el primer ángel, ¿no? Y ya hemos visto que a través de toda la estructura del santuario es imprescindible para poder entender el juicio. Y luego tenemos las profecías de Daniel, que trabajan en su teología dentro del santuario constantemente. Y ahí tenemos el capítulo 2, que, bueno, a mí me están hablando de un apedreamiento por apostasía, un apedreamiento por abominación, que finalmente era el gran juicio del Antiguo Testamento dentro del pueblo de Dios. Luego Daniel 7, que es el lugar desde donde se va a lanzar la piedra, se nos muestra el santuario celestial, se nos muestra el Hijo del Hombre cómo entra a ese juicio. Luego tenemos el capítulo 8, en el que se nos da la fecha del juicio, y dijo Dios hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Y finalmente ese capítulo denso, el capítulo 11 al 12, que nos muestra todo el contexto histórico, el desarrollo de la apostasía dentro del cristianismo y el tiempo del fin, ¿no? Así es que este sería un poco el cuadro desde donde nosotros tenemos que analizar y entender correctamente el juicio. Evidentemente, es únicamente en la perspectiva del santuario que podemos entenderlo, tanto la obra de expiación, por un lado, como sobre todo la de juicio, que ambas van de la mano y que son necesarias para que Dios cierre la situación de este mundo en el contexto del plan de redención. De modo que el santuario es clave, es el centro, es el lugar. La verdad, Sergio, que no se puede hacer un resumen más bien hecho que el que acaba de hacer ahora mismo por todos los capítulos de Daniel, ¿no? Pero a mí me gustaría recordar un texto del apóstol Pablo como autor de Hebreos, por lo menos esa es mi postura, de que Pablo es el autor. Esa palabra que tú comentabas, me estoy refiriendo a Hebreos 9:9. Tú comentabas antitipo. Está bien traducido, pero hay un matiz que es mucho más... El término original pone parábola. Con lo cual entramos en la pedagogía. Es decir, Pablo dice que el santuario terrenal es una parábola, literalmente, de una realidad celestial. Con lo cual, creo que deberíamos de intentar rescatar la idea de la pedagogía de Dios en el santuario y no de la legalidad. Porque finalmente la legalidad abarca muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Exactamente, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, parábola del verdadero. ¿Y por qué resaltar esta idea? Porque Jesús utilizó las parábolas desde el punto de vista pedagógico. Jesús enseñó mucho más que predicó. Entonces, la regla bíblica es muy fácil. Si lo que había en la tierra es utilizada por Dios para mostrar las realidades celestiales, es igual cuando Jesús decía el reino de los cielos es semejante a, exactamente igual. Con lo cual nos pone en una perspectiva, que para mí es la perspectiva de la pedagogía divina. Cómo se trata el pecado del punto, no de la legalidad, que lo es, del punto de vista de la pedagogía. Bueno, para que nosotros lo entendamos. Dios quiere que nosotros entendamos perfectamente
qué es lo que va a ocurrir y que meditemos en ello, pensemos y a través de ello seamos transformados, ¿no? La gran mayoría del cristianismo asocia el juicio a la segunda venida de Cristo, ¿no? Y ahí se queda todo encerrado en esa segunda venida de Cristo, pero la Biblia nos presenta, como ya hemos visto en temas anteriores, ese juicio y todas sus fases, y especialmente estamos metidos en ese juicio previo a la segunda venida de Cristo. ¿Y qué evidencias tenemos de que realmente tenemos un juicio previo a la segunda venida? A ver, evidencias, solamente tenemos las bíblicas. Y es la pedagogía divina la que nos lleva a ese concepto. Explicarlo por nuestra razón, creo que estamos de acuerdo los tres, de que no tenemos capacidad para ello. Por eso Dios hace una maqueta, cuando penséis en el plan de salvación, partir de aquí. Y lo que se hacía en la primera alianza se convierte en absoluta en la nueva alianza. Por eso yo digo, entender el juicio, o lo entendemos bajo la pedagogía de Dios, o nos metemos en los juicios humanos, con lo cual no se entiende nada. Porque Dios trabaja a otro nivel. A otro nivel, no tiene nada que ver. Estamos de acuerdo porque es evidente que, tal y como hemos comentado en lecciones anteriores, Dios podría haber hecho ese juicio sumarísimo en el momento de la rebelión de Lucifer, pero no lo hizo. No lo hizo no por él, sino por sus criaturas, ¿de acuerdo? Esa pedagogía que decías con mucho acierto, mediante la cual Dios trata de instruir a su pueblo. El juicio es lo mismo. Dios no necesita dedicarle tiempo al juicio. Él de antemano sabe cuál es el final para cada uno. Pero nosotros sí que necesitamos, porque por toda la eternidad recordaremos cómo se ha cerrado el plan de redención, cómo han quedado las cosas, ¿de acuerdo? Que es lo que ha ocurrido incluso con el principal rebelde y con todos los que le siguieron y con aquellos de este mundo que también han seguido sus pasos. Por lo tanto, Dios está dando todos los pasos en favor de sus hijos. Y claro, qué cosa mejor que hacerlo de manera ordenada, tanto en el Antiguo Testamento de manera simbólica, luego como en el Nuevo de manera real, y hoy pues dedicándole tiempo sobre todo, no solamente a espiar el pecado, sino también a investigar. Es el juicio investigador, el que nosotros conocemos muy bien. Tenemos que ver que hay una diferencia entre el juicio investigador del juicio ejecutivo y de investigar. ¿Por qué? Porque a través del santuario nosotros aprendemos que el juicio investigador es juicio semita, juicio hebreo. Es decir, el juicio hebreo no tiene el sentido de condenar, sino rescatar. Por lo tanto, si vemos a través del segundo departamento del santuario lo que se está haciendo, lo que Jesús está haciendo desde 1844, que ya hemos hablado de la fecha, tenemos que verlo desde el punto de vista semita. Es decir, la función de ese juicio es que el miembro del pueblo de Dios no pierda su condición de miembro del pueblo de Dios, sobre todo. Intentar salvarlo como sea. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque todos los juicios que ha hecho Dios con Israel, salvo que Israel lo hubiese, como dice muchas veces, dado otro sentido, ¿para qué era? Para que volvieran, para que retornaran, para que no perdieran su condición de pueblo de Dios. Verlo de esa manera, creo que estaríamos en la pedagogía divina de la parábola. Muy interesante. Este juicio, la verdad es que es un juicio anunciado en toda la Biblia. Es un juicio, porque realmente en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento solo se habla de un juicio, no hay muchos juicios. Un juicio en esas fases que estamos diciendo, ¿no? Y es verdad que todas las tipologías nos explican toda esa pedagogía y ese contexto del juicio. Pero hay algo interesante y es que el primer ángel grita: la hora de su juicio ha llegado. O sea, es como si nosotros en una reunión dijéramos: oye, es la hora, pero si decimos es la hora, quiere decir que todos los que estamos ahí presentes sabemos que había una hora programada. Es decir, había una hora programada que todos conocemos. Claro, ahora la pregunta es ¿qué hora? Si el ángel dice es la hora, quiere decir que algo estaba programado. Aquella, ¿no?, para la cual habíamos sido convocados. Claro, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde está esa hora, no? Y es interesante que ahí entras en las profecías de Daniel. Y justamente, pues Daniel 8 claramente es la única profecía del Antiguo Testamento que te dice, mira, esta es la hora del juicio, ¿no? Sí, la palabra que se traduce por juicio tiene la misma raíz que crisis. En griego es exactamente igual. Con lo cual, volvemos a la pedagogía. Para el creyente no es lo mismo que la crisis, que sería como se debería de aplicar o traducir ese término para los que no son creyentes. Para ellos es una crisis. Para nosotros no. Para el creyente es la reivindicación, es el amor de Dios, es la misericordia de Dios.
Tiene sentido de juicio investigador. Sí, si no, sería crima. Eso es. Bien, entonces vamos a leer el texto de Daniel, que dice en su capítulo 8, versículos 13 y 14, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario al ejército para ser pisoteados? Algo ha estado ocurriendo durante un periodo histórico, y la respuesta que le da es hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hablábamos en temas anteriores que esto nos lleva a 1844, evidentemente que es la última fecha profética y que ahí empieza un periodo especial en la historia de este mundo. Es la fase final, donde hay una serie de actividades divinas que todas coinciden en ese periodo. Ese periodo del anuncio, de los mensajes, de los tres ángeles, ¿no? Pero es interesante, después de describir a los diferentes imperios que presenta la profecía, ¿no? Primeramente, el medo-persa, Babilonia no aparece ya, después Grecia, y luego ese cuerno pequeño que hace de las suyas, porque quita el continuo sacrificio, el santuario es echado por tierra, echa por tierra la verdad. Que aparece en la división de Roma. O sea que ya estaríamos hablando de en plena división de Roma. En plena división de Roma. En realidad, el cuerno pequeño sabemos que comprende dos fases. Una horizontal, Imperio Romano, ¿de acuerdo? Y otra vertical, que es Imperio Romano Papal. Está ahí. Bueno, pero parece que la profecía le pone un límite y que después llega el juicio. El juicio, tanto para los que han actuado de esta manera contra el plan de Dios, rebelándose abiertamente y frontalmente contra él, como para todos los seres humanos que hemos cometido pecados. La diferencia será que para unos el juicio que Dios hizo con Jesús en el Calvario les servirá, al estilo semita, como decía Pablo, les servirá para ver el juicio no como algo negativo, sino como algo que justifica, como algo que reivindica a los suyos, ¿de acuerdo? Y esta es la gran bendición. Y claro, ese momento ha llegado. Los ángeles tienen, el primer ángel en este caso, tiene toda la autoridad, todo el derecho de decir que ha llegado. Es verdad, pero además de ser verdad, es muy importante. Y además, el ángel recalca en el versículo 17 del capítulo 8, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, que te está diciendo, oye, no hagas ningún tipo de profecía o de tiempo marcando pues tiempos anteriores. No, esto va al tiempo final de la tierra, ¿no? Fijaos, hay dos ideas que son para agradecer a Dios. En primer lugar, no conozco ninguna traducción que haya traducido el término importante del versículo 13. Dice, y oí hablar a cierto santo, a otro santo. Resulta que en hebreo pone palmoni. Es la única vez que aparece en la Biblia y se refiere al ángel contador. Es decir, estamos en el contexto, es decir, un ángel hablaba con palmoni. Es un término hebreo en el cual parece ser que hay un ángel, parece ser, que se encarga de contabilizar. Entonces, en ese contexto, los 2300 días tienen muchísima lógica. El que va a dar la información es el ángel que está encargado de transmitir el tiempo. Y habla con un santo que no se identifica. Pero es algo muy, muy, muy importante. Y luego, la idea de que nos centramos directamente en el santuario, que lo estamos llevando desde el principio, y que no podemos desligar el juicio del santuario, de ninguna de sus maneras. ¿Quién da la respuesta? Palmoni, el ángel contador. Con lo cual, la hora, que hablábamos antes, tiene un perfecto encuadre, porque finalmente estamos hablando de tiempo. El tiempo. Está marcando un tiempo que ya se había predicho mucho tiempo antes y que finalmente ha llegado el momento de ejecutarlo. Es curioso que el ángel también dice, esto es para el tiempo del fin, ¿no? Para el tiempo final de la historia, ahí estaremos. ¿Cómo sabemos? Porque claro, esto es algo muy adventista nuestro, ¿no? O muy de nuestra teología, porque el resto de las teologías cristianas no están tocando este aspecto. ¿Cómo sabemos realmente que la purificación del santuario, esto que Daniel llama la purificación del santuario, realmente se refiere al juicio? Es decir, ¿cómo lo veía el mundo judío esta idea? Ayer ya hablamos un poquito de esto, pero ¿cómo lo veía? Sí, bueno, comentábamos el día del Yom Kippur, ¿no? El día de la expiación, que evidentemente era un día en el cual
se limpiaban los pecados de todo el pueblo, toda la explicación de Pentateuco es muy clara en ese sentido, ¿no? Pero tenían que hacer un examen de conciencia. Es decir, ellos tenían que estar preparados porque si realmente sus vidas no estaban en armonía con la voluntad de Dios, iban a ser cortados. Y bueno, yo recuerdo, según Hassel, en un comentario que hizo en este sentido, ser cortado podría significar ser apedreado. Es decir, era un momento de juicio, de ahí también el nombre de John Adin. Por lo tanto, lo que a nivel típico ocurría en el Antiguo Testamento tiene que ayudarnos en buena medida para entender lo que está ocurriendo en el santuario celestial. Porque no es otra cosa que aquello que se realizaba de esta manera, a modo de parábola, como decíais muy bien, ahora ya de una manera real, definitiva, conclusiva para todos, Antiguo y Nuevo Testamento. Ser cortado en el Apocalipsis sería ser borrado del libro de la vida. Ser eliminado. Ser eliminado, ser sacado, ¿no? Pero, por ejemplo, la Septuaginta, ¿cómo traduce esta fiesta, ¿no? A ver, ahí ya... El término es catariso. Catariso, que significa por eso, purificado. Exacto. Sin embargo, el término hebreo es nisdak. Claro. Un término también que no se emplea en otra ocasión y que no solamente significa purificado, sino que esencialmente, yo diría que primordialmente significa reivindicado, justificado, ¿de acuerdo? Las versiones católicas traducen más de esta manera. Y yo algunas veces preguntándome en ese sentido el porqué del término nisdak, ¿de acuerdo? Podría haber empleado otro término que significa limpiar, taer, otros, ¿no? Pero lo cierto es que el término que Daniel escribe es nisdak. Y la pregunta es, si, tal y como dice Daniel 8:13, ¿de acuerdo? La actuación de ese poder que se ha enfrentado, que ha quitado el continuo sacrificio, que ha tirado el santuario, que lo ha echado por tierra también, es que no le ha puesto Dios un límite hasta 1844, es que Dios no tenía un movimiento mundial. El mensaje de los 3 ángeles, ¿de acuerdo? Que completó el Evangelio, que iba a anunciar al mundo realmente en la hora de juicio, por lo tanto, la purificación del santuario, que son simultáneos, y que realmente el santuario va a ser predicado al mundo entero, por lo tanto, el hecho de que estuviera echado por tierra, ese periodo ha terminado. Ahora empieza el tiempo de la predicación del santuario, de darlo a conocer, para que las gentes, ¿de acuerdo?, sepan que hay una obra que se está haciendo ahí. Por lo tanto, Dios pone el límite a los que han estado eclipsando el santuario y, digamos, ocultándolo, y ahora está potenciando por su espíritu la obra de darlo a conocer. Por eso, nisdak tiene un mejor acople en el contexto. Porque nisdak te permite ver una visión del santuario vertical y otra horizontal. Y a veces en la horizontal no nos hacemos tanto, porque ¿quién es el pueblo que finalmente tiene esa visión horizontal de la predicación del mensaje angélico con respecto al santuario? Entonces, la reivindicación del santuario significa que es puesto en el lugar que le corresponde. Desde el punto de vista de la profecía de Daniel, es la usurpación de los siglos. Pero desde el punto de vista del pueblo de Dios, que sería la horizontal, es la predicación y la enseñanza de lo que está ocurriendo en el cielo. Eso, la palabra purificar, no daría todo el campo semántico que da nisdak. En el cielo está ocurriendo una cosa y en la tierra está ocurriendo otra, que es la misma. Pero, es decir, ¿qué está pasando en el cielo? El paso del sumo sacerdote. Pero, ¿y qué está ocurriendo en la tierra? En la tierra hay un pueblo que está reivindicando. Así es. Una doctrina que durante al menos 1260 años ha estado pisoteada, al menos, porque ha sido más tiempo. Pero que creo que es importante que introduzcamos la visión horizontal. Porque tiene que ver con ¿qué? Con el anuncio, con la enseñanza, con la pedagogía. Y eso, si fuésemos capaces a transmitirlo con la necesidad que el texto tiene de que lo hagamos, las personas entenderían mejor eso. Porque ¿qué pasaría si no hubiese en la tierra un pueblo que haya sido amonestado para enseñar esto? Lo que está pasando en el cielo no sabría nadie. Y entonces no tendría valor. No sería reivindicado. Justamente. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, yo prefiero, y así lo enseño, es reivindicar en su derecho. Sería exactamente el término nisdak. Sí. Con lo cual, en el cielo, ¿pero qué pasa en la tierra?
hay un mensaje angélico que anuncia lo que está pasando Exacto. en el cielo. De acuerdo a la Escritura, y de una forma, evidentemente, que Dios ha previsto para que entendamos mejor la relación con Él, hay todo un libro que es el de Cantares, que nos muestra esta idea. Dios es visto como el esposo y la Iglesia es la esposa. Es un matrimonio ideal, ¿de acuerdo? No hay mejor imagen de la relación entre Dios y su pueblo que la del matrimonio en la tierra. Entonces, como un matrimonio bien avenido, el esposo está realizando una función y la esposa está realizando otra. El esposo, en la persona de Cristo, está purificando el santuario, está limpiándolo. Y la esposa está reivindicándolo, predicándolo al mundo entero. ¿De acuerdo? Entonces el matrimonio está haciendo la labor de la manera más completa, ¿de acuerdo? Para que el plan de redención sea una realidad. Y yo creo que si fuésemos capaces a transmitir esta doble visión, sería más aceptado. ¿Por qué? Porque no es algo que está pasando solo en el cielo, que a veces por nuestro concepto filosófico... No, es que a partir del año 1844, en la Tierra se produce un movimiento que está anunciando que ese tiempo ha llegado, la hora que hablábamos antes, y lo que está pasando en el cielo. A mí me parece que es un regalo realmente extraordinario. Si no lo tuviésemos, ¿qué está pasando en el cielo? Ni lo sabríamos. Es interesante que Dios quiere que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, sepa lo que está ocurriendo en el cielo. Tiene un pueblo en la tierra preparado para dar ese anuncio a través del mensaje de los tres ángeles. Y es muy interesante también que el mundo judío desde siempre ha entendido el día de la expiación como un día de juicio. Como un día de juicio, además, en el que tenían que prepararse, en el que tenían que, de alguna manera, poner sus vidas en acuerdo con el Señor. Todo, digamos, un reflejo de lo que Dios esperaba que su pueblo y que este mundo realizase antes de ese juicio o antes de esa segunda venida, al menos, ¿no? ¿Por qué es significativa la muerte de Jesús, según se revela en Daniel 9, del 24 al 27, y por qué está directamente relacionada con el juicio, en Daniel 8, 14? Es interesante que aquí se relaciona plenamente la muerte de Cristo con el juicio, ¿no? Sí. Bueno, con este tiempo de juicio. Que si tenemos 1844 es porque tenemos Daniel 9. Eso. Si no, no sabríamos identificarlo. Con lo cual, tenemos el punto de partida y tenemos el punto de llegada. Esa es la importancia en el contexto de Daniel, del capítulo 9, aparte de escribir toda una obra extraordinaria. Pero si no tuviésemos el capítulo 9, ¿podríamos situar el capítulo 8? No. Porque Daniel tiene una particularidad, y es que un capítulo resuelve una cuestión anterior, pero abre una para el posterior, siempre. Eso se repite en todo el libro. Con lo cual, en el capítulo 9, ¿qué está haciendo? Está resolviendo la fecha del capítulo 8. Está respondiendo la parte que no se le explica en el capítulo 8. Eso a nivel de fecha, Pero a nivel de juicio, ¿qué tiene que ver la muerte de Jesús legalmente con luego poder ser el juez? Es evidente que en la profecía de las 2300 tardes y mañanas, Dios ha previsto que los principales acontecimientos del plan de redención estén ahí claramente marcados. Y esta es una profecía apocalíptica que no tiene nada que ver con un carácter condicional, salvo el aspecto que dijimos ya a partir de 1844. Pero que, entre tanto, es una profecía que se va a cumplir sí o sí de acuerdo al plan de Dios. Por lo tanto, la semana, que es la parte central de la profecía, la semana que va desde el año 27 de la era cristiana hasta el 34, la semana de días, de años, bueno, ahí está mostrando con toda claridad cuáles son los acontecimientos clave que son la base de lo que vendrá, porque es el ungimiento del Mesías, es su muerte en la cruz y es el tiempo final que Dios le concede a su pueblo en aquel tiempo, al pueblo judío. En el 34 termina el pueblo judío de ser el pueblo de Dios por libre elección. Porque Dios podría, esto es interesante, y me ha hecho pensar muchas veces, Dios podría haberle puesto final a su pueblo cuando Cristo murió en la cruz. Pilato, el procurador, no quería crucificar a Jesús, no quería sentenciarlo a muerte, no le veía culpabilidad, pero su pueblo insistió. Bueno, entonces ese pueblo no fue eliminado ahí, sino que Dios le dio un margen todavía 3 años y medio para que aceptara el Evangelio. Y muchos lo aceptaron. Pero al final ya, cuando persiguieron muerte de Esteban, persecución, la famosa diáspora, acabaron.
Y entonces ahí quedó ya la base establecida para el juicio anunciado en 1844, ¿de acuerdo? Porque, como hemos dicho en alguna ocasión anterior, el juicio sobre el pecado Dios lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, sobre los pecadores, lo hará a partir de 1844. Fijaros que en Levítico 23, 29 dice, porque toda persona que no afligiere en ese mismo día, hablando de esa fiesta de la expiación, ¿no? Y hay una versión que dice, los que no se nieguen a sí mismos en ese día, es decir, los que sigan queriendo hacer su voluntad, serán cortados de su pueblo. Así es que es interesante que Dios, Jesús, en medio del juicio, sigue intercediendo por nosotros, sigue buscando de alguna manera que las personas se arrepientan hasta el último momento, y Dios lo único que está pidiendo es, oye, arrepentíos, cambiad, porque os quiero salvar. El juicio está para salvar a las personas, no para condenarlas, sino para salvarlas. Así es que ojalá todos atendamos a este llamado del juicio que finalmente quiere salvar al mundo entero, y ojalá, pues como dice Apocalipsis, ¿no?, una multitud incontable como la arena del mar esté finalmente sobre ese mar de vidrio en la Nueva Jerusalén. Gracias a ese sacrificio maravilloso de Jesús. Deberíamos tener en cuenta que estamos viviendo en el día antitípico de la expiación y que deberíamos afligir nuestras almas preparándonos para el gran acontecimiento que Jesús realizará cuando acabe el juicio, cuando venga a buscarnos. Así es. Muchas gracias. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario y de la oración. Experimentar el amor fraterno, cuidando los unos de los otros. Vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar, un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad, un centro de misión.